Bueno, pues hola, hola de nuevo a todos. Me alegro mucho de poder estar aquí y compartir con ustedes. He estado escuchando un poquito a Ricky, entré y salir, y justamente, bueno, pues Ricky ya tocó un punto, para adelantar, un punto fundamental que iba a tocar yo, bueno, que voy a tocar además. La reflexión mía va a ser sobre justamente el final de la pasión de Jesús. Yo mandé para que imprimieran en el folletito que me pidieron un texto, un documento pues de Benedicto, que lo han mencionado bastante hoy, y porque es maravilloso Benedicto, desde luego que es único. Y hay en ese texto, que no sé si lo han podido leer o si lo tienen, no importa, aunque yo no lo voy a leer ni mucho menos, pero como va dirigido a los sacerdotes, en una locución que hizo en un retiro de sacerdotes, a mí cuando yo lo leí me llamó muchísimo la atención, sobre todo 3 palabras, que son las que quiero hablar, porque tienen mucho que ver con la hora del sepulcro, ¿no? Además, en el texto dice Benedicto, vamos a buscar entender un poco lo que nos dice en esta hora, y en esta hora me llamó muchísimo la atención cuando se refiere a San Pablo, ¿no? San Pablo está, se está despidiendo a los cristianos de Mileto y le está contando lo que les va a pasar, pero les dice, le relata un poco toda la actitud que él ha tenido y lo más importante en su ministerio, y ha sido, él menciona, según Benedicto, resalta la palabra humildad. Dice San Pablo, yo no lo hice nada, no lo he hecho nada con miras a tener ganancias, he trabajado con mis manos, he querido ser, lo he hecho con humildad, por obediencia a la llamada del Señor. Entonces me llamaba mucho la palabra la humildad, porque en el libro de Cielo, como tantas palabras, aquí tienen ya su pleno significado. Y tenemos la palabra humildad, la palabra voluntad de Dios, y la palabra, por supuesto, amor, que recalca aquí Benedicto, verdad, amor, y metanoia, que es una palabra griega que significa conversión. Pero, de nuevo, otra vez aquí en este texto me llamó muchísimo la atención lo que significa, cómo lo expresa Benedicto, el cambio que significa esta palabra, el cambio verdadero. Yo le dice que es un cambio de percepción de la realidad, precioso. Todas estas palabras, ahora que él menciona, pues en el libro del Cielo, como decía antes, tienen su plenísimo significado. Entonces yo aquí, a nuestro Jesús, que ha muerto, le voy a dar una vuelta aquí, a esto que tengo aquí. Y como estamos hablando del sepulcro, a mí me gusta hacer dibujitos, se me quedan mejor las cosas con los dibujitos. Y hay una lectura que vamos a ver todos estos términos encuadrado en esta lectura, donde vamos a meternos de lleno. La voy a leer, es en el libro 11-25 de julio 4, 1912, estamos en el volumen 11. Y ya retomamos con la palabra humildad, la palabra nada que ha mencionado Ricky, porque Jesús en el libro de Cielo, durante los 10 primeros volúmenes, habla muchísimo de la humildad, mucho. Y luego vuelve a hablar en el volumen 12, pero ya lo habla, ya dice que la criatura no tiene ni siquiera ponerse en su humildad, no tiene que llegar a la humildad, sino tiene que llegar a la nada, esa nada que mencionaba Ricky, ¿no? La nada absoluta. Y leeré el texto. Y bueno, pues dice aquí, entonces está Luisa, ya está en el volumen 11, Luisa tiene 47 años. Esta mañana, después de la comunión, estaba diciendo a mi siempre amable Jesús, ¿a qué estado me he reducido? Parece que todo me huye, sufrimientos, virtudes, todo. Es decir, Luisa, como a nosotros, cuando empezamos a conocer la divina voluntad es una vida nueva. Es la vida que llevaba Adán, es la vida de cielo, es algo totalmente, cuando nos encontramos con ella, totalmente insospechado. Ni se nos pasaba por la cabeza
que era posible vivir de esta manera en el cielo. Y claro, desde que vino Jesús, pues bueno, hemos hecho nuestras composiciones de lugares con las palabras del Evangelio, como Jesús nos ha enseñado, y con los conocimientos que teníamos, y ha servido mucho. Hemos vivido entregándonos a Jesús en la medida con lo que conocíamos, con lo que sabíamos. Pero ahora llega Luisa, que para eso Jesús es el Señor, y en la historia se reserva su pleno derecho de intervenir cuando Él lo ve. Entonces, también decía antes Ricky, hablaban ustedes del vino. Se ha dejado el mejor vino para el final. Y el mejor vino, ya del final, para este final de los tiempos, estos nuevos tiempos que vamos a empezar a vivir, y dentro de muy poco, parece ser, por cómo va la historia, este mejor vino es ya la plena revelación de este Jesús pleno. Aquello cuando Él dijo, cuando venga el Espíritu, os llevará a la verdad y os revelará la verdad plena. Y la verdad es una persona, es Jesús. Entonces el mejor vino ha sido enseñarnos y revelarnos lo que hacía no solo Jesús por fuera, que es lo que vemos en los evangelios, y a lo mejor podíamos hasta intuir un poquito, sino lo que ocurría por dentro, lo que dice, lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Hija mía, lee en todos los libros de los santos, en ninguno vas a leer lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Y este es el vino riquísimo, buenísimo, que no hay precio, ya puedes pagar todos los pesos que quieras para este vino. Además, Dios es tan bueno y tan grande que nos lo da gratis. Y ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado, no solo para después, sino para ahora. Como dice en el profeta Habacuc, en el capítulo 1, en el libro 1, capítulo 1, versículo 5, dice, voy a hacer una obra en sus días que aunque se la cuenten, no se la creen. Es tan maravilloso, tan fantástico, porque aquí, esta lectura nos dice, voy a seguir leyendo, voy a intercalar esto que estoy diciendo, dice Jesús, estaba Luisa muy atribulada y le dice el Señor, hija mía, ¿qué tienes? ¿Quieres perder el tiempo? ¿Quieres salir de tu nada? Ponte en tu puesto, en tu nada. Nuestro puesto no es ya el ser humilde, el ser resignado, el tema de las virtudes en divina voluntad, aquí ya no va de virtudes sino de atributos. No se trata de adquirir virtudes sino de adquirir atributos divinos, que eso conforma la vida divina. Cuando decimos que Dios me quiere dar su vida, uno se queda y dice, bueno, ¿y qué es la vida divina? ¿Qué es? Bueno, pues dice el Señor, yo no tengo ojos, no tengo boca, no tengo cuerpo. Mi vida es el conjunto de mis atributos, de la belleza, de la potencia, de la inmensidad, de la pureza, de la bondad, de la generosidad. El conjunto de todo lo bueno, habido y por haber, atributos o adjetivos, que es lo mismo, eso conforma su vida. Entonces, cuando hablamos del intercambio de vida, que yo le voy a dar mi vida, mis ojos, mi boca, mi nariz, mi respiro, mi sangre, es porque ahora Él va a poner en esto que yo le estoy dando, que es propiamente lo humano, mi inteligencia, memoria y voluntad, Él va a poner ahí todo lo suyo, todo su ser. Pero su ser lo conforma pues todo el conjunto de esto, de la belleza, de la potencia, ese es Él. Sus atributos en Dios se identifican con su ser, no son cosas, es su propio ser. Entonces, este es el intercambio del que estamos hablando. Pero para llegar a este intercambio, le dice Jesús, hija mía, tu puesto es en la nada, en tu nada, a fin de que el todo pueda tener su lugar, porque lo dice mucho el Señor en el libro del cielo. Esta palabra nada, en el libro del cielo, cuando vas leyendo, le pide a la criatura, son expresiones que se las dice a Luisa, no lo dice a nosotros. Dice, por ejemplo, la criatura tiene que deshacer el propio ser. Otro término, reducirse a la nada, llegar a tu nada. Tienes que destruirte a ti misma, tienes que perder la propia forma, tienes que dejar tus despojos. Es todo diciendo lo mismo con distintas frases sacadas del libro del cielo. Tienes que hacer el silencio de todo lo que no es Dios, volverte invisible. Vamos a tocar la lamparita y nos vamos a volver invisibles. Tienes que llegar a no sentirte a ti misma, no sentir la propia vida, para que me prestes tu nada escombrada. Qué expresión, ¿no? La nada escombrada.
tú no eres ni una sombra, no eres una sombra de lo que verdaderamente tú eres. O sea, la parte humana tuya, eso es una sombra de lo que tú eres, porque tú eres otra cosa que ni siquiera sueñas. Tienes que reordenarte, tienes que llegar al desapego total. Bueno, y uno dice, estupendo. Es decir, el Señor nos pide que seamos algo, que lleguemos a todo esto, pero uno dice, muy bien, ¿y cómo llego yo a la nada? ¿Y cómo me desaparezco? ¿Y cómo me convierto en invisible? ¿Cómo desaparezco? ¿Froto la lamparita? Bueno, pues tiene unas maneras maravillosas, a mí me gusta. Bueno, hay una lectura que me fascinó al principio, porque en la vida acostumbrada, la vida de unión con Jesús, fíjense que he dicho unión, no he dicho fusión. La vida de unión, la vida de las virtudes, de seguimiento, pues ha sido siempre un copiar a Jesús, un esforzarnos, un hacérsenos muy cuesta arriba. Y sin embargo, yo por lo menos en los 36 volúmenes llegué a una conclusión. Al principio parece todo tan complicado, son tantas cosas, pero realmente es sencillísimo, sencillísimo. Y son palabras por ejemplo, para llegar a esta nada que es tan difícil, porque le decía Luis a Jesús, pero Señor, ¿cómo puede vivir uno sin uno? Que lo tenemos tan pegado a nosotros. Y Jesús lo reduce todo a una sola palabra, a estar fundido. ¿Por qué? Porque ya todo, como ustedes han estado escuchando, está todo hecho, está todo pagado. Esa fue la vida de Jesús. ¿En qué consistió la vida de Jesús? Acto por acto, rehaciéndolo, reparándolo, divinizando, santificándolo y dejándolo ya divinizado. Es decir, todo lo que estamos haciendo ahora, el respiro que estamos respirando ahora mismo, las miradas, los afectos, todo en este momento, todo ha sido hecho por Jesús. Eso es lo que Enrique, porque lo escuchaba antes, lo que nos decía en esas lecturas, es que Jesús tuvo que asumir acto por acto, vamos a decir, entender acto, impulso de vida, que todos, con el que nosotros funcionamos, miramos, respiramos, pensamos, cada impulso no hecho como Él quiso desde un principio, que era fundida la criatura, fusión, como dos metales, todo, no unido es así, fundido es totalmente fundido, ya donde se mezcla, aunque seguimos siendo nosotros, pero totalmente una sola voluntad, un solo ser, una sola vida, eso que se decía, vida propia, que no sea mi vida, la vida, bueno. Entonces, reduciéndolo todo, que puede parecer este libro del cielo, lo reduce a una sola cosa, que es a estar fundido. Y además tan gratuitamente, dice Jesús, yo ya lo he hecho, solo te dejo la prueba. Decía, los hijos del divino querer, una prueba, que una vez que tú conoces que quieres y que con firmeza decides que una vez que entras aquí, de aquí ya no se sale, esa es la prueba que voy a dejar, porque todo lo demás lo rehecho. Y dice, a mí esto me fascinó, mi vida está totalmente rehecha. Y aquí es cuando yo dije, Dios mío, esto es la libertad total, la libertad, los pesos se van. Por eso no para de decir en el libro del cielo el Señor que esto es la plenitud de todos los bienes. El que tiene mi divina voluntad en posesión, me tiene a mí entero, y me tiene todos los bienes. Y esto es lo que decía el profeta, les voy a contar una obra que si se las cuentan van a decir, esto es imposible porque llevamos 2000 años, que de tanto esfuerzo, además en este mundo no hay nada gratis, todo tiene un algo. Y lo único que el Señor nos pide, lo único es que primero escuchemos, sepamos y demos el asentimiento libre a decir, bueno, lo creo, porque estos escritos están ya aprobadísimos. Es decir, solo falta que el Vaticano los haga públicos, pero es que los 4 censores, el primero siendo un santo, San Aníbal, mi querido Aníbal, aquí lo tenemos, guapísimo, precioso, maravilloso Aníbal, que aquí está con nosotros. El primero fue él, un santo, un santazo, y después vinieron otros que asigna al Vaticano para estudiar estos escritos. Y aquí no hay nada contrario a la fe. O sea que ya todo lo que estaba, no tenemos que tener ninguna duda. Y por lo tanto, aquí ya nos revela como el vino bueno, dice, hijos míos, yo os hice, aquí se nos revela el plan original. En el libro del cielo, a mí me hace mucha gracia, el Señor nos ha llamado
para que no nos subamos los humos, máquinas, mis máquinas y mis estatuas. Nosotros somos máquinas y estatuas. Así nos menciona, hay lecturas que lo dicen. Por supuesto somos mucho más, venimos de su pensamiento, somos un pensamiento, cada alma es un pensamiento divino y por lo tanto como somos un pensamiento inseparable de él, aunque venimos aparentemente de la nada, es decir, nos ha hecho de la nada, venimos de ahí. Y entonces, la máquina y la estatua fue hecha para, a mí me encanta pensar que todo va de funcionar de una manera y no hemos funcionado como él quiso. Y ahora, con el don de la divina voluntad, sin el don es imposible. Y lo único que quiere es que la criatura sepa, conozca y asienta libremente y lo cree. Y si lo desea, está todo hecho. Está todo hecho. ¿Qué está todo hecho? Está todo hecho en la criatura, o sea, desde nosotros con respecto a Dios. Luego nosotros tenemos que ir pues adquiriendo los conocimientos para que nuestro interior vaya ensanchándose. Pero está todo hecho, solo que lo que nos pide es recibirlo. Y por eso hay muchas lecturas también que se habla, aquí he puesto, de la herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? La vida de Jesús, con todo lo que he hecho. La vida de la Virgen, que es una con su Hijo, ¿no? Bueno, voy a seguir entonces con la lectura del 11:25. Dice, ponte en tu puesto, en tu nada, desaparece. Muy bien, nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Dice, pero después le voy a leer una lectura que para mí resumen cómo se hace esto. Porque algunas personas dicen, ¿y cómo se? Esto es dificilísimo. No, van a ver. Dice, has de saber que toda tú debes morir en mi voluntad. Y el sufrir, las virtudes, todo lo que toda tu praxis hasta ahora de unión conmigo, todo eso tiene que morir. Tienes que llegar a la nada absoluta. La nada, ¿cuál es? Todo lo que tienes, todo lo que somos. De ahora en adelante, y si realmente pensamos que somos nada, pues te necesito, Jesús. Ven, Jesús, en todo. Bueno, mi querer debe ser la tumba del alma. Y así como en la tumba la naturaleza se consume hasta en realidad desaparecer, aquí tengo la divina voluntad y aquí tengo el divino querer. ¿De V de qué? Son dos palabras que en el libro del cielo se intercambian muchas veces el uso, igual que la palabra fía, pero tienen un significado cada uno distinto. Aunque aquí, por ejemplo, divino querer lo acaba de intercalar con divina voluntad, pero tienen su significado distinto. Divina voluntad, divino querer y fiat tienen un significado único, aunque en el libro del cielo muchas veces como parece que es lo mismo. Bueno, dice, y así como en la tumba la naturaleza se consume hasta en realidad desaparecer, y de esa misma consumación resurgirá a vida más bella y nueva, así el alma, sepultada en mi voluntad, como dentro de una tumba, morirá al sufrir a sus virtudes, a sus bienes espirituales, y resurgirá en todo a la vida divina. A hija mía, parece que quieres imitar a los mundanos, que son llevados en lo que está en el tiempo y termina, y a lo que es eterno no lo toman en cuenta. Amada mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir solo de mi querer? ¿Por qué no quieres vivir solo de la vida del cielo, aún estando en la tierra? Mi querer es el amor, lo que no muere jamás. Así que para ti, el sepulcro debe ser mi voluntad. La lápida que te debe encerrar, lapidar, sin darte la esperanza de salir, es el amor. Dos cosas aquí. Para ti, a donde tienes que encerrarte y de ahora en adelante vivir siempre es en el sepulcro conmigo. Imagínate el sepulcro, a Jesús lo metieron por ahí. Nosotros, cuando hemos hecho la decisión firme, tenemos que encerrarnos aquí. ¿Para qué? Pero aquí no es una piedra, no es un hueco, es la divina voluntad. Y la divina voluntad, el concepto hay que tenerlo
como decía, a veces se intercambia y muy claro. La divina voluntad, bueno, tengo aquí una cosita, seguro que lo saben, pero no sé si lo saben o si no lo saben. Para mí este es un dibujo que yo hago para reflejar la Santísima Trinidad, el triángulo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí me gusta dibujar la divina voluntad como el círculo, vamos a decir como el pegamento que une a los tres. Es decir, es la divinidad. Los tres son Dios, un solo Dios, pero se diferencian en sus obras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la divina voluntad sería esto, la esencia, como decía también Enrique, la esencia en Dios. La esencia, dice Jesús, mi divina voluntad, mi esencia es luz y lo contiene todo. Entonces, con la divina voluntad, la divinidad en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo ha llevado a cabo su querer. Pero su querer, como Dios no es acto en potencia, Dios no desea y ahora hace, sino en el momento en que deseó, ¡pum!, todo se hizo. Por eso, su querer, lo que Él quiso, se ha convertido en su vida. A ver, aquí, en su vida. Entonces, estoy aquí un poco para acá, el dibujito. En su vida. Entonces, las palabras, el divino querer, en realidad es la vida divina. Dios quiso, la divinidad quiso, y desde que en el momento que quiso todo se hizo, y por lo tanto con el motor, que es también otro símil para la divina voluntad, se pone en marcha la divina voluntad. Gracias al motor, a la voluntad, ejerce, quiere, y entonces surge su vida. Pero esta palabra, su vida divina, tiene varios términos, que es acto único, divino querer, vida divina y acto cumplido. En el libro del cielo, estas tres palabras significan la vida de Dios. ¿Y qué conforman la vida de Dios? Pues todas sus relaciones dentro de ellas, que se llaman adintra, y por fuera. Eso es la vida. Entonces, cuando dice mi voluntad, tienes que sepultarte en mi voluntad, es como si dijera, tú tienes que meterte aquí, sepultarte aquí, en la caja que lo contiene todo. Y ¿qué va a contener? Mi vida, que es el divino, que es todo mi vida. Pero mi vida, dice Jesús aquí, mi vida, mi querer es el amor, dijo aquí. Mi querer es el amor. Es decir, la vida divina, el acto cumplido, el divino querer, es todo lo que Dios ha hecho. Pero cuando dice que es el amor, es porque todo está revestido, cada acto que Dios ha hecho, bien sea material, espiritual, todo lo que podamos imaginar, todo está hecho por Él, lo visible y lo invisible, en nosotros, lo voluntario y lo involuntario, todo es obra suya, cada acto. Y luego en la creación y en la redención y en la santificación ahora, bueno, pues cada cosa que Dios ha hecho está revestido de amor. Dice el Señor que la divina voluntad y el amor, o el divino querer, sería lo mismo, son dos potencias, le llama potencias espirituales. Y a Luisa le dice, tú tienes que lidiar con estas dos potencias. Es decir, me dice Jesús, quiero aquí el alma, que te sepultes, que te metas aquí, y que de aquí no salgas, y que tu vida de ahora en adelante sea mi vida, ¿sí? Para ti el sepulcro debe ser mi voluntad y la lápida que te debe encerrar es el amor. Entonces, ya entendemos, es muy fácil, ya un poquito tenemos la idea de lo que es la divina voluntad. ¿Qué don se nos está dando? Se nos está dando la caja, el motor, el mismísimo que tiene Dios para que nosotros, al darle, si yo le doy a Dios mi pequeña voluntad que está hecha, yo tengo esta cajita pequeñita, hecha a imagen de la suya, pero esta cajita, mi voluntad, fue hecha para poder contener, o sea, para que pudiera contener la vida entera, pero para poder contener la vida necesitaba una voluntad, que es para lo que nos lo dio. Por eso, si no tengo la voluntad, no puedo contener su vida. Seguimos aquí, dice, y además, bueno, si para ti el sepulcro debe ser mi voluntad y la lápida es el amor. Y entonces, pero el amor, dice el Señor en el libro del cielo, yo lo que hago, lo que he hecho una vez es lo único que estoy haciendo siempre. Lo que hago una vez lo repito siempre. ¿Y qué hizo? Ahora sí que voy a borrar esto. Bueno,
Volveremos a esto, a ver. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? ¿Qué amor quiere Dios repetir? Dice, ¿qué me va a sepultar a mí? ¿Qué va a ser mi vida de ahora en adelante? Dice, la lápida que te va a sepultar es el amor. Decía eso Benedicto. Decía Benedicto, solo la humildad en nosotros, ya llegar a nuestra nada, puede encontrar la verdad. ¿Qué verdad? Al Jesús pleno. Solo estando en nuestra nada vamos a descubrir y a empezar a disfrutar, porque es una palabra en el libro del cielo, que hay que disfrutar, aprender a disfrutar, a reposar y disfrutar. Son dos palabras que a mí me vienen con el sepulcro, ¿eh? Bueno, y el fundamento de todo esto es el amor. Entonces, el fundamento, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿De qué va todo este rollo, entre comillas? La divina voluntad, cuando escuchamos, ¿de qué va todo? Solamente va de amor. ¿Pero qué amor? El amor divino. ¿Pero en qué consiste el amor divino? Porque, sí, el amor divino, así, muy grande, muy tal. Bueno, pues le enseña a Luisa, y con detalle, cuando ella salía de su cuerpo, que todo estaba revestido de atributos, de cualidades, el cielo de su inmensidad, las flores de su belleza. Pero todo eso, dice, eso es lo que mi divina voluntad ejercita en las cosas creadas o en los actos que yo hago. Pero todo está revestido del amor. Quiero recalcar otra vez este amor. Vamos a ver, ¿qué amor es este? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué es lo que ha hecho la divinidad? Aquí tenemos la divina voluntad. Cuando la divina voluntad, que es la divinidad, el ente supremo, una palabra que utiliza el ente supremo, la majestad suprema, cuando se activó, lo que hizo, él era, Dios dice que se quería conocer, y al conocerse se puso fuera y aparece. Entonces, la divinidad lo hizo a través de la figura del Padre. El Padre. Entonces, a través del Padre, por medio de la palabra fiat, se genera él mismo en el Hijo, se pone en el Hijo. ¿Qué es lo que puso en el Hijo? Todo lo que la divinidad quería. ¿Y qué quería la divinidad? Repetirse y darse. No tiene más ciencia. Lo que Dios quiere es darse y darse y darse. Y darse hasta tal modo que no solo se contuvo con él, se dio a sí mismo en la Santísima Trinidad, sí, sino que se puso por fuera. Yo estoy resumiendo muchísimo, para ver si concluimos con todo el tema del sepulcro. Pero todo eso está muy relacionado. Bueno, porque es el amor, esta es la lápida, esto es lo que va a repetirse, esto es lo único que tenemos, de lo que tenemos que vivir, esto es lo que nos da vida. Y él dice, como yo lo que hice una vez, lo voy a repetir y repetir, y esto por toda la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que va a repetir? Pues bueno, el Padre saca por medio del Padre, la divinidad se pone, se saca de sí, se pone en el Hijo, en el Verbo, perdón, que es el Hijo, bueno. El Verbo en el Hijo lo lleva todo a cabo, lo realiza todo el plan de repetirse y repetirse y de sacarse y de tener otros seres como Él, que somos nosotros. Todo eso ya está hecho y ahora de esa relación aparece el amor, que es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo. Esta relación se concreta en el amor. Bueno, que todo esto es amor. Bueno, pues esto es lo que Dios en esta relación... El Verbo, llevándolo a cabo, cuando el Verbo lo lleva a cabo y se lo devuelve ya hecho al Padre, aparece el Espíritu Santo. Toda esta dinámica es lo que se está repitiendo en nosotros. Por eso le interesa tantísimo al Señor que no nos preocupemos de nada, absolutamente nada, sino de estar fundidos. Y solamente podemos estarlo con el don de la divina voluntad y llamándola. ¿Para qué? Para que encuentre su ambiente, que es Él mismo, dentro de nosotros. Y dentro de nosotros se libere, por así decirlo, se repita una y otra vez y siempre nuevo, porque son las características del obrar divino, y hasta el infinito, la vida divina, la vida divina, la vida divina. ¿Y cuál es esa vida? Sus atributos, todo su ser, se vaya repitiendo desde nosotros y siempre en esa novedad perpetua, ya está. Por eso tenemos una eternidad, la eternidad es su vida, que no terminaremos. Bueno, pues esto es lo que quiere Él repetir en nosotros. Pero claro, bueno, pues esto es la naturaleza del amor divino. Este amor nosotros no lo tenemos. Por eso le decía a Luisa, hija mía, ¿por qué me dices que me amas? Ámame, pero ámame con mi amor. Dime, Jesús, te amo con tu amor. Entra en mi querer.
¿Cuál es su querer? Entra en mi querer para hacer todo lo que estás haciendo. Ahora ya que tenemos el amor, tenemos la divina voluntad aquí, donde vamos a meternos para vivir. La voy a hacer en grande aquí. Aquí. Entra en mi querer, entra en mi vida. Esta es la vida, el divino querer, la divina voluntad. Tú entras aquí continuamente para hacerlo todo. Y entonces al vivir, ahora vas a empezar a vivir de mí. Hay una lectura que dice la Virgen, hija mía, dice, qué pocas son las almas que saben vivir de mi hijo. Qué poca. La voy a leer. El tiempo apremia y estoy intentando resumir mucho, pero esto es importante, porque es una idea basal, una idea importantísima, vivir de él, a costa de él. Fíjense que nosotros, cuando hemos, a lo largo de estos 2000 años y la vida de fe, siempre teníamos la idea de hacer la voluntad de Dios. Está muy bien, lo que Dios quiere. Pero es que ahora aquí utiliza las preposiciones vivir de y vivir en. Y entonces se mezcla muchas veces, hacer mi voluntad, vivir en mi voluntad, vivir de mi voluntad. Y dice Jesús, y vivir de mí. ¿Eso qué significa? Pues eso significa vivir a costa de alguien, a costa. ¿Qué hace la garrapata que se pega al perro? Pues chupa la sangre y ella sobrevive por esa sangre. Entonces nos está pidiendo Jesús, como el pelícano que se abrió entero, nos lo dio todo lo rehizo, y dice, y ahora quiero que tú aprendas, porque esto es un aprendizaje, a vivir de mí. Deja lo tuyo y toma lo mío, le dice la Virgen. Esto es en el libro 1126, de junio 15, 1916. Porque en este misterio de la sepultura está la Virgen. Y cuando cogen la hora de la pasión, de la sepultura, la Virgen está sufriendo horrores, claro, por supuesto. Pero ella comienza a tener un cierto alivio cuando comienza a intercambiar su vida otra vez de nuevo. Porque esto hay que estar haciéndolo siempre. Te doy mis ojos, tomo los tuyos, te doy mi boca, tomo la tuya. Entonces cuando la Virgen, si la leen en la hora 24, si se fijan, dice, y solo empiezo, dice la Virgen, empiezo a tener alivio, lo tengo aquí, cuando dice, dice la Virgen, solo mi intercambio de vida entre tú y yo puede darme fuerza para cumplir el sacrificio de separarme de ti. Y entonces empieza la Virgen a decir, a tomar los pensamientos de Jesús, dice, Luisa está viendo afligida, mamá mía. Así decidida veo que de nuevo recorres esos miembros y va recorriendo los miembros de Jesús, la Virgen. Entonces toma los pensamientos, ella deja sus ojos y toma todo lo que hizo Jesús con sus ojos. ¿Qué es lo que pasa cuando nos fundimos? No nos fundimos con un Jesús glorioso, que nos fundimos con todo, pero nos fundimos con todas las penas de Jesús, con todos los sufrimientos. Las horas de la pasión es hacer nuestro lo que hizo Jesús. Y nos lo da a nosotros en propiedad. Esto es lo que significa vivir de. Y esta fue la vida de la Virgen, toda su vida, y fue su fuerza, y fue lo que ella tuvo para poder separarse de su hijo ahí en el sepulcro. Aparte de que fue con él, se fue con él al limbo. Hay una lectura que le dice, y me fui y vi la fiesta que se hizo, y se celebró la llegada de Jesús, y San José, y mis padres, en fin. Otra lectura que no hay tiempo de leerla, preciosa. Bueno, pero lo importante de la soledad de María, ¿cómo pudo vivir ella esa separación? Pues como lo hizo todo en toda su vida, que fue con ese intercambio, dejando sus ojos, y además perfectamente, que es lo que ella nos enseña a hacer en el libro de la Virgen, a dejarlo todo, como ella lo hizo, para que se pudiera encerrar en nosotros toda esa dinámica del amor. Es decir, el Padre lo puso en el Hijo se lo devuelve al Padre por medio del Espíritu Santo. Y así se termina el ciclo del amor. El verdadero amor tiene esos tres movimientos: dar, recibir y comunicar. Entonces nosotros ahora recibimos y se lo devolvemos a Jesús. Recibimos lo de Jesús y se lo devolvemos. Eso de que es doblemente, lo recibe de mí. Entonces el Espíritu Santo tiene su desahogo fuera de la Santísima Trinidad completo, cuando ahora desde la criatura puede repetir este movimiento. Y entonces lo mismo que hizo Jesús con el Padre lo voy a hacer yo
en toda la creación. Yo voy a recibir todo lo que Jesús hizo y lo voy a extender en toda la creación. Ese es el reinar con Él, porque el Padre lo hace en el Hijo. El Padre es el Rey, su reino es el Hijo. Ahora el Hijo, que es Rey, lo hace en nosotros. Nosotros somos el reino del Hijo. Pero ahora cuando yo recibo todo lo que Jesús hizo, ahora yo me convierto en Rey y el reino para mí es toda la creación. Y entonces esto es un círculo perfecto, maravilloso, y ahora estamos trabajando juntos. Tenemos una sola vida, una sola voluntad. Bueno, pues eso es lo que hizo la Virgen. Y dice la Virgen, esa lectura del 11.126. Dice Luisa, continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido, me ha transformado toda en Él. ¿Se dan cuenta? Cuando nos fundimos, cuando llamamos a la divina voluntad, es ipso facto. No hay un proceso, es enterito, es ipso facto. Nos transforma totalmente. Y luego me ha dicho, hija mía, derrámate en mi querer, métete aquí. Métete aquí. O llámame, es otra manera de decir, llama a la divina voluntad para que, o fúndete, es lo mismo. Dice, para hacerme reparaciones completas. Si no lo haces, no me puedes hacer reparaciones completas, porque no son tus reparaciones, son las mías, que se van a cerrar en ti. Pero quiero que tú las tomes. Mi amor siente la irresistible necesidad, ante tantas ofensas de las criaturas, de que al menos haya una que interponiéndose entre yo y ellas, como Jesús se interpuso con el Padre, ahora nosotros vamos a hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? Estamos haciendo la función de Jesús para con Jesús, que Él hizo con el Padre. Interponiéndose entre yo y ella, me dé reparaciones completas, amor por todas, y arrebate de mí gracias para todas. Y esto se hace en cuanto nos fundimos, ya adquirimos las capacidades de los actos divinos. Y de golpe tomamos todo el amor, de golpe tomamos toda la belleza, tomamos todo el reposo divino, el consuelo divino, y empezamos a trabajar con Jesús como Él quiere, y a hacer lo que Él quiere, y a extenderlo en toda la creación, que somos nosotros, los seres humanos. Dice, reparaciones completas, y arrebate de mí gracias para todas. Y esto lo puedes hacer solo en mi querer, donde me encontrarás a mí y a todas las criaturas. A ver dónde está la de la Virgen. Espérate. Sí. Con qué ansias estoy esperando que entres en mi querer. ¿Se dan cuenta? Entra, fúndete, llama, para poder encontrar en ti las complacencias y las reparaciones de todas. Decía el Padre, mis complacencias las tengo en mi Hijo. Ahora dice el Hijo, mis complacencias las tengo en ti. Somos la complacencia solamente cuando estamos aquí, solamente. Y las reparaciones de todas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús. Y entonces Jesús va a ver a toda la humanidad a través mía, como si ellas estuvieran haciendo todo. Porque así vio el Padre, me vio a mí, a través de Jesús. Y ahora te dice Jesús, hija mía, y lo que yo hice por ti y por todas te lo doy a ti. Toma, toma, toma. Es una palabra que dice, quiero que tome hasta todo. Deja tus harapos, deja tus cosas humanas que no me sirven y toma lo mío. Pues solo en mi querer encontrarás todas las cosas en acto, como si se estuvieran haciendo. Otra propiedad de la divinidad, porque yo soy motor, actor y espectador de todo. Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como. Es lo que quiere. Tú tranquila, tú descansa en la tumba, quédate en tu nada, que Él va a ser el actor, lo va a hacer todo. Dice una lectura, y yo me encargo de darle la paridad a la criatura con la mía. Lo pongo al mismo nivel. La naturaleza divina que perdimos la estamos recuperando. Y entonces yo me encargo de darle esa paridad. Y mientras decía esto, me he fundido en su querer. ¿Y quién puede decir lo que veía? Y veía un montón de cosas, léanlo. Pero yo quiero ir a lo que decía la Virgen. Y así toda la noche me la pasé con Jesús en su querer. Después sentía a la reina mamá junto a mí y me dijo, hija mía, reza. Y yo, mamá mía, recemos juntas, pues por mí sola yo no sé rezar. Señor, lo que decía, también me decía, no sé cocinar, no sé hacer nada en la divina voluntad, sé cocinar a lo humano, y sé andar a lo humano, y sé tal, pero lo divino no tengo ni idea, eso cómo se hace. Divina voluntad, caminar en mí, a lo divino. Ven divina voluntad, mirar en mí, en lo divino.
a escuchar en mí a lo divino. A lo humano lo sabemos muy bien, pero es que aquí lo humano está muriendo. Aquí lo que está creciendo no es la vida humana. La santidad que está creciendo no es la mía, es la divina. Y esto es lo que y por eso necesita él sus cosas para alimentar su vida en mí. Reza, hija mía. Y ella ha agregado, esto es muy interesante. Las oraciones más potentes sobre el corazón de mi hijo y que más lo enternecen es cuando la criatura se reviste. Una persona que se reviste se pone con todo lo que él mismo obró y sufrió. Estas meditaciones que han estado haciendo son suyas, son de ustedes. Tómenlas, cuando lean las horas de la pasión, mediten los sufrimientos de Jesús. Eso es tuyo. Al estar fundida, eres una con Jesús. Dice, se reviste con todo lo que él mismo obró y sufrió, habiendo dado todo eso como don a la criatura. Es lo que le quema. Es que en el libro de cielo es un grito desesperado, de verdad, de la divinidad, diciendo, soy tu vida, estoy en tu respiro, tómame, pero toma mi vida, deja la tuya, me encuentro sofocado. Por eso a mí las horas de la pasión van de la mano con la novena de Navidad, que para mí es incluso más doloroso. 9 meses en el seno de la Virgen, maravilloso seno, pero sofocado. ¿Qué estaba él? Es un reflejo, ese sofoco es el amor. Está buscando almas que le dejen, que le quiten el tapón, y para eso tenemos que confiar, creernos todo lo que nos dice aquí, todas las maravillas que nos están esperando, habiendo dado todo eso como don a la criatura. Por tanto, hija mía, reviste tu cabeza con las espinas de Jesús, adorna tus ojos con sus lágrimas, impregna tu lengua con su amargura, reviste tu alma con su sangre. A medida que vamos leyendo las horas de la pasión o cualquier cosa de la vida de Jesús que veamos, eso es mío, me lo apropio, me lo creo. Dice, adórnate con su llaga, traspasa tus manos y pies con sus clavos, y como otro Cristo, preséntate ante su divina majestad. En tu tiempo de oración, revestida como si tú tuvieras la corona de espinas, siendo una con Jesús, como si a ti te hubieran pegado los golpes, el labio partido, la nariz rota, te hubieran tirado en el torrente Cedrón, aunque no sientas por fe. Dice, adórnate con sus llagas, traspasa tus manos y pies con sus clavos y preséntate ante su divina majestad. Este espectáculo lo conmoverá de manera que no sabrá rehusar nada al alma revestida con sus mismas divisas. Pero, esto es el dolor del corazón de nuestra Madre, que acompañó a Jesús. Esa soledad, ella es soledad con la divina voluntad, porque realmente hay lecturas que ella no estaba sola, era una con su hijo, dice, y aunque yo sufría todos los dolores de mi hijo, al mismo tiempo tenía las alegrías del cielo, porque vivía vida de cielo, la Virgen. Pero es la soledad, el grito de la soledad de la divina voluntad, que no es una cosa. En el libro del cielo se llama mamá eterna. Tiene una entidad. Mamá es luz, es vida, es todo, sustancia. Pero es una mamá, la divina voluntad también. Entonces, bueno, pues, y este espectáculo lo conmoverá. Dice, oh, cuán poco saben las criaturas, este es el grito, cuán poco saben las criaturas servirse de los dones que mi hijo les ha dado. Estas eran mis oraciones en la tierra, y estas lo son aún en el cielo. ¿Qué oraciones son? ¿Qué me acaba de decir? El revestirme, los dolores de Jesús, los sufrimientos de Jesús y la razón por la cual Jesús tuvo que ir acto por acto experimentando el no Dios. Aquel castigo que dijo Jesús, que dijo Dios, bueno, el verbo, y que dijo Dios en Adán, cuando comas del fruto del árbol morirás. Adán no murió físicamente, murió la vida divina en él. Y por lo tanto, por eso teníamos que pagar, nosotros teníamos que tener una pena
un sufrimiento por cada mirada, por cada... Imagínense, claro, ¿quién puede pagar eso? Imposible. ¿Quién conoce esa deuda? Imposible. Es la pasión del amor. Es decir, y Jesús voluntariamente, porque dice en las lecturas, con una gotita de mi sangre y de mi madre, de su corazón, se podía haber pagado, pero no. Voluntariamente quise asumir ese pago yo y lo hice con amor, sin tenerlo en cuenta, sin mirar. Yo miraba el fruto. ¿Y cuál era el fruto? Infinidad de Jesuses para mi Padre. Esa que somos tú y yo, y todas las almas que vivan en la divina voluntad. Y mucho más los sacerdotes. Los sacerdotes... Bueno, déjenme terminar esta lectura, llevo una cosa ya para terminar. Estas eran mis oraciones en la tierra, y estas aún lo son en el cielo. Y entonces nos hemos revestido con las divisas de Jesús, y juntas nos hemos presentado ante el trono divino, cosa que conmovía a todos. Los ángeles nos querían ver y quedaban sorprendidos. Yo agradecí a la mamá y me encontré en mí misma. Y si queremos consolar a Jesús y a la Virgen, no son las cosas buenas que podamos hacer, no, es fundirnos, llamar a la divina voluntad. Y los sacerdotes, esto es la vida real, el 521 esto es la vida real, no es vida mística. Fíjense que Conchita Cabrera de Armida, el don que se le dio a ella es el don de la encarnación mística, pero es que el don de Luisa es el don de la vida real, no es encarnación mística. Y eso que a Conchita le dijo, el que te toca a ti, toca al Verbo. O sea, una unión mística. ¿Cómo será eso? Ahí yo no me meto, pero sí que Jesús, hay una lectura en que le dice, Jesús, esto no es vida mística lo que tú llamas, y le dice, y eso lo pueden leer con esa lectura, así resumiendo, le dice Jesús, no, le dice su hija mía, esto no es vida mística, esto es vida real. Y en otra lectura dice, la vida real que emite esta voluntad. Cuando nosotros hemos creído las maravillas, sacerdotes, ustedes que están conociendo esto, dice Jesús que hay que hablar, dice Jesús, es necesario manifestar los méritos, los bienes que hay en mi voluntad y por lo tanto hay que conocerlos, los méritos, los bienes, para atraer, enamorar, arrebatar a las criaturas a vivir en ella. Tenemos que hablar, conocer a fondo los bienes que contiene esta maravillosa mamá eterna que es la divina voluntad, nuestra mamá, la divinidad, el ente supremo, la majestad suprema. Conocer, porque dice en esta lectura, a las criaturas hablar de ello, a vivir en ella, porque de otra manera no se moverán. Y como nos conoce el Señor, antes de hablarle, a lo mejor de desgranar un poco la parte, vamos a decir, un poquito más ascética, pero incluso la ascesis, no es ascesis, es la divina voluntad, y eso está en el libro 440, que está del año, a ver, porque no me va a dar tiempo de leerla, pero es una lectura que yo me quedé fascinada cuando yo empezaba, a ver, aquí, de diciembre 23, 1900. Les recomiendo que la lean, porque ese es el secreto para llegar a la nada. Es el secreto para llegar a nuestra nada, para deshacernos, volvernos, iba a decir impermeables, no, volvernos transparentes, quitarnos del medio, es lo que dice esa lectura del 440. Si durante el retiro ustedes después lo quieren leer antes de terminar, lo quieren leer en público, pues lo pueden leer. Es una maravilla y es la llave para llegar a la nada. Había una persona que decía, imposible, no se puede llegar. No como, sí, pero está ahí. Bueno, entonces en el sepulcro, Jesús fue puesto en el sepulcro porque estando aquí, el sepulcro habla de dos cosas para mí, de silencio, de reposo. Con el don ya terminamos, esta es la última meditación del retiro. Bueno, pues se puede terminar con la idea de que cuando entramos aquí y decimos, no, cierro la lápida, quiero tu vida que sea mi vida,
que es como en todo este volumen se va aprendiendo cómo hago yo uso, cómo se convierte la vida de Jesús, la vida de la divinidad en mi propia vida, pero de verdaderamente llegar a ser que yo diga, eres mi vida. Cuando una persona le dice a otra, es que eres mi vida, es que vives de, somos uno. Bueno, entonces, esto podemos terminar ya. Vivir en la divina voluntad es el séptimo día, es el descanso de Dios y el descanso del alma, pero descanso verdadero, es reposo absoluto. La criatura tiene que, fundirse con la divinidad, y empezar a hacer acopio. Ese es el trabajo, empezar a hacer acopio de la vida para retornarlo, como hizo Jesús, dejar que el movimiento del amor se lleve a cabo, que lo podremos sentir, no lo podremos sentir, aquí los sentimientos no cuentan. Si el Señor te lo hace sentir, estupendo, si no, esto es por fe. Para que Dios tenga su descanso y la criatura tenga la suya. Esto es verdaderamente esa obra. La obra final, el vino que se quedó para lo mejor. ¿Y cómo no va a ser lo mejor? Esta es verdaderamente la plenitud de la buena noticia. Esta es la perfección que Jesús nos decía, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Esta es la perfección, esta es la plenitud. En este libro de cielo encaja todo perfectamente. Y muy importante que tengan muy claro la palabra divina voluntad, divino querer y fiat. Aquí está la plenitud de todo. No es resignación, es abrazar. Había tantas cosas que yo querría decir, pero yo pienso que por hoy, como meditación del sepulcro, cuando Jesús se le puso en el sepulcro, ahí ya quedó, estaba a la espera simplemente de la ratificación, pero ya murió todo lo humano, ya, Padre, está todo consumado. ¿Qué consumó Jesús? La voluntad humana, ya la destruyó, está hecha. Ahora solo nos queda a nosotros aprender a vivir, a revestirnos, hija mía. Qué pocos, dice la Virgen, qué pocos hacen uso del don de la vida de mi hijo. Y la vida de Jesús no fue la suya, la vida de Jesús fue la nuestra que llevó a la cruz para llevarla a la resurrección. Por lo tanto, entrar en el sepulcro es simplemente estar ahí para que muera totalmente, para que muera totalmente y esperando ya a la resurrección junto con Jesús, con la Virgen y con todas las almas que vivirán y han vivido en la divina voluntad, para que seamos todos uno en Dios.